Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo canal al que hemos denominado Con mucha energía, un espacio de difusión en el que abordaremos temas relacionados con el desarrollo no solo de nuestro país, sino particularmente nuestro entorno más cercano, en el que trataremos temas que a cada uno de nosotros, los ciudadanos, nos interesa porque lo vivimos y sufrimos día a día. Así abordaremos los aspectos sociales, económicos, políticos, de inseguridad ciudadana, seguridad alimentaria, aspectos culturales, de educación, entre otros, con una visión integral, teniendo siempre como protagonista al ciudadano peruano. Para ello, invitaremos a esta plataforma a profesionales y ciudadanos que desde su experiencia y sapiencia puedan aportar soluciones objetivas, concretas a situaciones difíciles que como sociedad venimos atravesando, que planteen propuestas que puedan aterrizar en nuestra realidad. Nuestra visión es contribuir con soluciones prácticas, posibles y viables, recordando que cada uno de nosotros contribuye con un granito de arena y por ende contribuye con el desarrollo de nuestro país. Y esto con mucha energía, al servicio de nuestra patria y de todos los ciudadanos de esta hermosa nación. Y para este primer programa tengo el honor de presentar a un profesional joven con una historia de vida muy interesante que considero muchos de ustedes se sentirán identificados, pero que hoy ha logrado un espacio como profesional que le permite tener el privilegio de conocer lugares inimaginables de nuestro Perú. Pero no seguiré contando más para dar la oportunidad a nuestro entrevistado, ¿no? Para que él pueda contarlo por sí mismo. ¿De quién se trata? ¿No? Se trata del joven ingeniero electricista Edwin Omar Plácido Díaz, experto en mantenimiento preventivo y correctivo y también de actividades de fiscalización en redes de distribución eléctrica en mediana tensión y baja tensión. Tiene maestrías relacionadas con la gerencia de proyectos de ingeniería y con la gestión de sistemas de energía eléctrica. Tiene cerca de 20 años de experiencia de desempeño profesional, ha dirigido diversos proyectos de importancia, ocupando posiciones ejecutivas y operativas en empresas principalmente privadas en el sector de energía, obteniendo reconocimientos por sus logros alcanzados. Bienvenido, ingeniero Edwin Plácido Díaz, a su programa Con mucha energía. Nos gustaría conocer un poco de quién es el ser humano tras esa profesión que lo destaca, compartir su historia, porque nos interesa conocer a la gente como nosotros. Por favor, ingeniero Edwin Plácido, tu presentación oficial en este lanzamiento del programa Con mucha energía. Muchas gracias por la invitación, estimado ingeniero Roberto Tamayo. Para mí es un honor compartir un espacio con usted en el cual podemos tocar distintos temas relacionados con el avance de nuestro país, distintos temas relacionados con el desarrollo de nuestro país en base a la ingeniería y otras profesiones que se articulan para la buena pro de esta meta en este programa con mucha energía. Bueno, vamos a dar Encantado, estimado Edwin. Un gusto de tenerte como parte del primer lanzamiento, del primer programa, ¿no? Y entonces queríamos un poco conocer más de ti, o sea, cuéntanos, coméntanos quién es esa persona humana tras la carrera, bueno, que acá estudió ingeniería, pero detrás de ese ingeniero hay una persona humana que nos puede manifestar, digamos, su parecer con relación, por ejemplo, a lo que está pasando en estos tiempos en el mundo o también lo que está sucediendo en el país en estos momentos. Muchas gracias. Sí, efectivamente es muy importante lo que usted denota. Hay una diferencia muy marcada y para muchos muy relacionada entre el rol y el ser, ¿no? Una cosa es el rol, es el papel que uno desempeña ante una determinada labor de acuerdo al tipo de actividad en la cual uno se especializa. Y otra cosa es el ser, que es el ser humano, ¿no? El ser como persona. ¿Mm? Y estoy totalmente convencido que para que una persona cumpla un buen rol, primero
lo principal y fundamental es que tiene que ser buena persona. Y una buena Ok. persona, eh, un buen ingeniero, tiene que ser íntegro. Y alguna vez escuché que la integridad es hacer las cosas bien a pesar que nadie te ve. Entonces, partamos de ahí, ¿no? Es algo muy importante que viene de casa. Entonces, si partimos de esas dos marcadas situaciones, el ser, bueno, en lo particular, soy un orgulloso padre de dos niños, de Oriana Manelli de 10 años y de Gabriel Omar de 5. Eh, Tengo ya, dentro de poco voy a cumplir 40 años y la carrera en la cual me desarrollo, estoy enamorado de ella desde los 4 años, desde la época del terrorismo, en el año 89, cuando se acuerda usted que caían bueno, los terroristas tumbaban las torres. ¿Cómo no recordar Entonces, esos tiempos? Claro que sí. exacto, pues, ¿no? Entonces, eso viene en ese entonces estaba Electrolima. Entonces, ¿cómo es que una época tan complicada me inspiró para poder ser y estar justamente en las empresas que he querido estar, enfocándome, no distorsionando mi realidad, sino enfocándome siempre a ese futuro, ¿no? En ese Exact- entonces recuerdo, exactamente. Quería exacto, solamente hacer un paréntesis, ¿no? claro que sí, Porque mira, eh, los grandes problemas, ¿no? Las situaciones muy complejas, no solamente gestan potenciales oportunidades, ¿no? Nuevas oportunidades, sino sobre todo gestan a personas fuertes. Y entonces es por eso que justamente tú es lo que creo que representas ello de esa generación que se formó fuerte en esos problemas, en esos momentos de guerra interna. Adelante, Edwin. claro que sí, claro que sí. Y si me permite comentarlo, para mí es algo curioso que cuando tengo la oportunidad en algunas ponencias que dicto, en algunas oportunidades, en algunas universidades que me invitan, siempre digo esta anécdota, ¿no? Porque en el 89 yo tenía pues 4 años y en una noche mi madre que trabaja actualmente todavía en el Hospital Víctor R. Correra, por allá por el Ejército, la Avenida del Ejército, allá en Lima, en Magdalena, y vivía pues en San Juan del Urigancho, por Canto Grande. Entonces era 2 horas de viaje, como mínimo. Y lamentablemente, a consecuencia de la falta de servicio eléctrico ocasionado por la caída de las torres de alta tensión, lamentablemente el viaje se incrementaba a los tiempos. Entonces, a los 4 años, imagínese un niño, cada vez que escuchabas estas explosiones, yo salía a la calle a mis 4 años de edad a tratar de esperar a que mi mamá llegue bien, ¿no? Porque uno vivía asustado, vivía en el noticiero donde usted veía que los universitarios eran detenidos, que había gente que desaparecía, entre otros, ¿no? Entonces, una noche me acuerdo que mi mamá llegó muy tarde, porque normalmente en promedio llegaba a 9 de la noche, y llegó 11 de la noche. Y en ese entonces, un niño a las 11 de la noche ya estaba descansando, pues estamos hablando del año 89. Actualmente Ujú. se queda un poco hasta tarde, pues, ¿no? Entonces mi mamá llega y yo llorando, bueno, mamá, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? No, hijo, acá los apagones no me han dejado llegar temprano. Entonces ahí le dije a mamá, mamá, no te preocupes. Cuando sea grande, yo voy a trabajar en Electrolima y voy a hacerme cargo de que no existan los apagones. Yo voy a trabajar en el área de los apagones, le decía. Ahí está. Entonces, fue curioso porque efectivamente yo desde los 11 años ya practicaba hacer instalaciones eléctricas domiciliarias. Lamentablemente la economía, como para muchos peruanos, no fue favorable, no me fue favorable. Cuando acabé el colegio, me puse a estudiar en un CETPRO, Gamor. Usted lo conoce, Gamor, allá en el centro de Lima. Claro que sí. ¿Quiénes no hemos pasado por un ciclo o dos ciclos estudiando tal vez algún cursito de motores eléctricos, por ejemplo? Por supuesto. Yo me acuerdo que en ese entonces el profesor se apellidaba Casapía, que era un profesor que también Ah, trabajaba en Electrolima. Y el ya. profesor, pues, nos enseñaba muy bien, ¿no? Entonces, con eso empecé, pues, a costear también mis estudios, porque hacía instalaciones particulares, y poco a poco reunía recursos para poder seguir avanzando. Tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Nacional del Callao, mi alma mater, em, y ya cuando culminé la carrera, paralelo ya al desarrollo de mi carrera, justamente me evoqué también al tema de tecnología de la información. Ahí tuve el gusto de conocerlo usted en alguna oportunidad. Y yo recuerdo que Gracias. muchas de las personas que me motivó
me motivó bastante a ligar la carrera de ingeniería eléctrica con la tecnología fue usted, porque yo me acuerdo claramente que me dijo, tienes que estudiar escala, tienes que estudiar escala. Escala En es... esa época seguramente estaba trabajando en el COES, digamos Exacto. también en la parte operativa y bueno, claro, era una herramienta poderosa. Ahora ya tú seguramente nos ganas en conocimiento con relación a estas nuevas plataformas pues, que se han desarrollado para efectos de interactuar con unas bases de datos inmensas, ¿no? Ya hablaremos de Exacto. eso un poquito más adelante. Claro que Por sí. supuesto, y lo digo que es muy importante porque también es un tema a tratar más adelante, es que uno cuando está en la universidad no solo tiene que estudiar lo que la universidad nos enseña. Hay que recordar que quien nos enseña son seres humanos y los seres humanos también cometemos errores. Entonces, muchas veces en muchas universidades, no todas obviamente, hay profesores que lamentablemente no nos enseñan lo que nosotros deberíamos aprender, sino lo que ellos saben. Es entonces donde nosotros tenemos que buscar otras alternativas. Y recuerdo Claro. en esa ocasión el consejo que usted me dio, también el consejo de César Castro, en esa oportunidad que era el jefe de COES, en mi Ajá, año, claro, sí. si hacemos memoria, fue en el año 2004, 2005. Entonces dije, no, yo tengo que juntar mis monedas y dije, ¿dónde estudio? Y me puse a estudiar en la TECSUP en ese entonces, donde recién empezaba. Entonces, tenía por un lado, estaba trabajando en TI para Telefónica, obtuve una beca en la UTP, en lo que es redes y conectividad Cisco, donde empecé a configurar routers, paralelo llegaba a la universidad y paralelo estudiaba en TechSoup. Y en TechSoup enseñaban lo que era configuración de routers, programación de SCADA, PLC, con el STEPS S7 300, si no me equivoco. Entonces, como ya tenía conocimientos de routers, me juntaba con lo que trabajaba en Telefónica y en TechSoup, empecé a trabajar muy bien con SCADA. Qué Trabajé bien, con la Vue y entre otros programas, que en su qué momento los bien. dominé porque dije, bueno, me voy a meter al COE, después no, yo recontra motivado, pero siempre recordaba mi promesa, ¿no? Yo decía, algún día voy a trabajar, bueno, ya no era Electrolima, porque recordamos que en el 95 se privatizó y pasó a ser Luz del Sur y Edelnor. Entonces, en ese entonces dije, bueno, me quedé Edelnor. Y, y seguí dándole, estudiando, preparándome, y logré ingresar a Edelnor, y justamente lo curioso es que entro como practicante para el área de los apagones, que era emergencias de media y baja tensión. Entonces, Pareciera como hubiese un designio del universo, ¿no? Y entonces por yo supuesto, soy muy consciente de que, como dicen muchos que apuestan por esta filosofía de la conciencia, hay un término para el tema de una supraconciencia, ¿no? claro, claro, Y es que como que en el universo todo es energía y todo es vibración, y así entonces es. tu vocación, tu manera de con mucha energía tratar de involucrarte en esos aspectos, ¿no? Fue escuchada por el universo. Por Pero supuesto, y Joe Dispensa, en su libro Deja de ser tú, hace un punto muy importante que dice, donde enfocas tu energía, distorsionas tu realidad. Enfocas ¿ves? tu realidad. Entonces, donde uno enfoca su energía, logra pues su objetivo. Entonces, para mí es clarísimo. Uno traza el horizonte y puede haber altos y bajos, pero si uno tiene claro el horizonte, avanza. Tiene un rumbo. Qué Entonces, bien, estimado David. y bueno, ¿no? Entonces, para ya terminar el tema, justo le comenté a mi mamá, mira, mamá, ahora estoy trabajando en el área de los apagones. Y mi mamá se rió, pues, ¿no? Porque después de 26 años, yo me acuerdo que entré como practicante a Edelnor a los 26 años, y desde ahí no he parado. O sea, he trabajado en Edelnor, después pasó a ser Endesa, luego ser Enel, trabajé, entré como practicante, me contrataron como ingeniero de mantenimiento, estuve a cargo de las emergencias de baja, estuve a cargo como ingeniero de mantenimiento de preventivo, estuve a cargo del hidrolavado, mantenimiento en caliente, subestaciones, cortes programados, cambio de postes, emergencias de media, baja, y ahí se sintió lo bonito porque uno empieza a unir las piezas de rompecabezas. En ese entonces vale decir que yo ya era técnico electricista, ya había sido jefe de cuadrilla, ahora era ingeniero de mantenimiento. Posteriormente entré a trabajar a una contratista de Enel por un tema obviamente, de incrementos laborales, ¿no? De mejor paga, mejores remuneraciones. Fui jefe, Es no, natural. es natural, y fui jefe no solamente de un servicio, sino de tres.
era jefe del área de mantenimiento preventivo, de mantenimiento correctivo y la primera unidad de trabajos con tensión. qué bien. Entonces, toda la parte técnica, posteriormente, bueno, la ambición un poquito puede más. Pasé a trabajar para Electrodunas, al área contratista Cantayoc, donde veía ya no solamente la parte técnica de lo anteriormente mencionado, sino también la parte comercial, nuevas conexiones, factibilidades, pérdidas, entre otros. Vino pandemia, todos nos reinventamos. En ese entonces Ujú. las actividades eléctricas pararon un poco y empezó la TI. Y eso es muy importante y eso quiero recalcar que justamente la pandemia nos enseñó algo, a no depender de un solo trabajo. Entonces, yo soy electricista, pero también soy informático. Y ahí empezó, pues, dejé de trabajar como electricista y empecé a trabajar en informática, Y yo quiero, arreglando, y yo quiero, vendiendo. yo quiero solamente recordar, ¿no? Al público que seguramente nos va a escuchar, nos escucha, ¿no? Y nos va a escuchar también en el futuro, se van a sumar muchos más a ese público joven, ¿no? Que digamos, el programa también tiene por objetivo, ¿no? Difundir conceptos, difundir formas de vida, difundir, digamos, pasiones sanas, pasiones que puedan, digamos, configurar para ellos, ¿no? Un futuro promisor. Y estamos escuchando, por ejemplo, del ingeniero Edwin Plácido, esas vivencias que nos hacen volver a renacer, volver a rejuvenecer a muchos que ya estamos en unas ciertas décadas ahí adelante, pero que sí, digamos, son valiosas para la nueva generación, ¿no? Esta nueva generación de jóvenes ingenieros, y no solamente ingenieros, sino jóvenes de otras disciplinas, técnicos electricistas, ¿no? Y otras carreras, ¿no? Y otros oficios también, porque un país se nutre multidisciplinariamente de su gente, ¿no? Multiculturalmente también de su gente. Y bueno, Edwin, ¿qué nos puede decir adicionalmente, digamos, como para cerrar esta primera etapa de la entrevista, con relación a esa persona que ya habíamos visto que es más que humana, ¿no? Una persona muy proactiva, muy colaboradora, muy, digamos, vinculada a los temas de servicio. Edwin, adelante, por favor. Claro que sí. Y ya para cerrar el tema, cuando llegó pandemia, en lo particular, siempre me gusta ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Vi que en este caso era un apalancamiento, pues, ¿no? Donde uno tenía que tomar las oportunidades de la mejor forma. En ese entonces, ¿qué era mayor demanda? Lo TI, lo que es tecnología de información, servicios remotos, arreglar computadoras. Y bueno, pues yo como tenía mi carnet de colegiado, mi chaleco, mi casco, me iba con mi camioneta. La policía me paraba y me decía, señor, no, mire, aquí hay una resolución del Estado que dice los servicios básicos pueden salir a la calle a hacer trabajos. Entonces mostraba mi carnet de colegiado y con eso salía a arreglar computadoras. Era un artificio, obviamente, ¿no? Pero ahí va lo importante, porque Pero no tan artificio, ¿ah? Porque eso no estaba impedido por la ley, ¿no? claro, no estaba. Los ingenieros podíamos salir a solucionar problemas de Así índole, es. como tú has mencionado, de servicios básicos, de servicios primordiales. ¿Correcto? Así es. Y bueno, entonces, en lo particular me di cuenta que era un apalancamiento enorme, porque era también algo que necesitábamos, en el buen sentido, porque empezaron los cursos virtuales, empezaron las maestrías virtuales. Entonces, para la accesibilidad tenían que bajar costos. Y ahí fue donde empecé a seguir diplomados, mi primera maestría, seguido de ello mi segunda maestría. Entonces, ayudó bastante eso para poder, ¿qué? Para poder acortar brechas que antes eran complicadas. ¿Recuerda usted que, por ejemplo, antes la Universidad Nacional del Centro era que sacaba buenos cursos relacionados con la carrera, pero uno tenía que viajar a Pasco, ¿cierto? Entonces, Al en lo frío, particular, además. por supuesto, en lo particular yo he viajado a Pasco, o sea, he manejado 8 horas a 10 horas desde Lima para escuchar un par de clases de Raúl Vilcahuamán, por ejemplo, cuando me iba al CIP Junín para poder llevar sus clases, ¿no? Pero cuando ahora se acortó en la virtualidad, esto fue un apalancamiento tremendo para las personas que queríamos seguir avanzando. Bueno, en ese sentido, todo fue cuadrando un poquito más. Siempre digo que cuando un sueño culmina, uno nuevo empieza. Y siguiendo la línea de carrera, siguiendo ya, he sido técnico, supervisor, jefe cuadrilla, coordinador, jefe de servicio, ahora estoy trabajando para una empresa de Ocinermin, siendo fiscalizador en actividades de distribución eléctrica,
Actualmente tengo el rango de S2, en el cual me siento muy contento, muy honrado de poder ser parte de un equipo muy, muy óptimo, muy bueno aquí en Arequipa. Y bueno, estamos trabajando a pro de brindar un buen servicio a las personas, defender sus derechos y hacer que el usuario pues sea reconocido, sea defendido sus derechos y las empresas cumplan con la normatividad vigente. Y bueno, ahora Qué estamos gusto. aquí sentados a la distancia. No, y qué gusto que la tecnología nos una. Qué gusto saber que un gran profesional, una gran persona, sobre todo bastante íntegra, humana, altruista, que enfoca básicamente su accionar en el servicio, ¿no? En pro de la sociedad, esté con nosotros en este programa, ¿no? Te felicito, Edwin, y vamos a algunas preguntas un poco específicas, porque es importante destacar y sobre todo rescatar de los ingenieros jóvenes, de los profesionales jóvenes, de los técnicos jóvenes, de la sociedad civil en general, cuya edad, digamos, tal vez esté todavía presta para, con mucha energía, ¿no es cierto?, poder abanderar tal vez un gran cambio en el país, un cambio que se necesita, ¿no? Un timón que hay que girar para que podamos poder llevar soluciones a problemas estructurales, soluciones, digamos, como se refieren, pues, ¿no? Desde el punto de vista también, incluso, ¿por qué no político, ¿no? O sea, no solamente son soluciones técnicas, sino también a veces hay que entender que todo tipo de decisión es decisión política y nosotros como seres humanos también somos personas políticas. Y entonces, vamos a ver cómo nos puede ayudar tu experiencia en esta oportunidad para poder, como te refería, perdón, eh, rescatar esa visión que tú tienes como gran profesional respecto a este tipo de soluciones. Por ejemplo, ¿no? Los ingenieros jóvenes tienen mucha energía, ¿no? Y se necesita de alguna manera desarrollar infraestructura en el país, ¿no? Se necesita visionar muchas cosas, ¿no? Desde la regulación, desde soluciones técnicas, tecnológicas, de investigación en las universidades, etcétera. Entonces, ¿cuál es la contribución de los jóvenes hacia ello, ¿no? Hacia lograr, pronto llega Chancay por una iniciativa privada, muchos jóvenes de estas épocas deberán estar contentos, discúlpenme un ratito, deberán estar contentos porque Chancay va a ser una situación que va a ser un punto de inflexión para cambiar el rostro del país. Entonces, ese impacto de los ingenieros jóvenes frente a la infraestructura de nuestro Perú tiene que tener una visión de un joven como tú. ¿Cuál es esa visión, estimado Edwin? Muy buena pregunta, es muy, muy buena pregunta, ¿no? Y hay que tener en claro lo siguiente, ¿no? El desarrollo de un país depende en gran medida de su capacidad para innovar, adaptarse y resolver problemas complejos. En ese contexto, los ingenieros jóvenes desempeñan un papel crucial en el desarrollo de nuestro país, ¿no? A través de su formación técnica, creativa y disposición para adoptar nuevas tecnologías. Y es muy importante el tema de la disposición, porque la disposición también viene de un tema de formación, tanto de casa como de la alma mater, de la universidad. Si la universidad a ellos los hacen proactivos, y no solamente es un copia-pega, sino buscar la innovación, la solución, esto le va a formar a ellos el carácter. Entonces, estos profesionales van a ser emergentes y van a estar preparados para enfrentar los desafíos actuales y futuros de nuestro país, ¿no? Este programa de mucha energía, la importancia de este tipo de programa es que va a explorar la importancia de la participación de los ingenieros jóvenes en el desarrollo de nuestro Perú, con invitados, con ponencias, con información, y va a destacar su influencia en diversos sectores como la infraestructura, tecnología, sostenibilidad e innovación. Es cierto lo que está mencionado sobre el tema de infraestructura, ¿no? Y en lo particular pienso que hay cuatro pilares que van a ayudar a que estos jóvenes ingenieros puedan desarrollarse de la mejor forma. Primero que nada, para uno ser ingeniero
Ojo que en lo particular, para mí, el hecho de que una persona sea ingeniera es un ingeniero, por ejemplo, un doctor, un abogado o un comerciante, todos tienen el mismo valor de como persona. Son solamente títulos que nos ayudan a poder seguir avanzando, ¿no? Son lecciones de que uno puede tomar de acuerdo a sus oportunidades, de acuerdo a a sus recursos, entre otros. Pero, en lo particular, pienso que un ingeniero tiene que ser como la vieja escuela, ¿no? Un ingeniero cuando iba antes a provincia, hablo de hace 20 o 30 años atrás, el ingeniero tenía que saber de todo. ¿Se acuerda usted? Cuando uno iba a provincia, el ingeniero era preguntado, ingeniero, ¿cómo arreglo mi casita, mi techo? ¿Cómo puedo traer agua por acá? ¿Cómo puedo tener esta puerta de esta forma para que abra? Y el ingeniero tenía que saber todo porque el ingeniero es ingenioso. Entonces, como es un tema holístico, es un tema que el ingeniero tiene que estar preparado para todo terreno, es muy importante tener estos cuatro pilares, que son, primero, la infraestructura y urbanización, tecnología e innovación, sostenibilidad y medio ambiente y una constante educación y capacitación. Qué ¿Por qué gusto, qué gusto. son estos cuatro pilares fundamentales? Primero, la infraestructura es la columna vertebral del desarrollo económico y social de cualquier nación. En nuestro país, los ingenieros jóvenes están desempeñando un papel vital en la modernización de las infraestructuras existentes y en la creación de nuevas, desde la construcción de carreteras, puentes, hasta la planificación, incluso que ahora más adelante se vienen las ciudades inteligentes, ¿no? Estos profesionales están aplicando todos los conocimientos que tienen a través de distintas especializaciones, porque no solamente es llevar una carrera, es también especializarse, llevar cursos en paralelo, entre otros que refuercen, consoliden, solidifiquen esas habilidades duras, ¿no? Sin dejar de lado las blandas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de mejorar la conectividad y calidad de la vida de los ciudadanos. Pero esto es muy importante siempre y cuando también tengamos, como usted dijo, ¿no? Las oportunidades que la política genera, las leyes, la regulación que nos permiten que estas oportunidades se den. Porque si no tenemos estas facilidades, no podemos desarrollar. En lo particular, en la Universidad del Callao, nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, desarrollábamos módulos de trabajo sobre, por ejemplo, el centro de control de motores, incluso de lo que era automatización. En el curso de automatización traíamos materiales y armábamos, trabajábamos, incluso hicimos una chanchita entre todos y compramos un analizador de corrientes, un ION, S73, no, es un ION, me acuerdo, un medidor multifunción ION, y empezábamos a verificar cómo grababa las corrientes, las ondas, y entendíamos cómo es que en la protección es muy importante la función del relé, la función del analizador de redes para poder tener el espectro, pues, ¿no? Para verificar las ondas, las corrientes. Y es muy importante, es distinto de la teoría. Pero bueno, para no abarcarnos un poquito del tema. Sí, está bien, muy bien. No, pero es importante, es interesante saber, mire, cómo podemos conversar de temas bastante generales, temas, digamos, algo más específicos y después temas muy de especialización, porque yo considero que en la realidad de nuestro país, ¿no? La presencia de ingenieros todistas, ingenieros que van a, digamos, a solucionar problemas, como tú mencionaste, desde la costa hasta nuestra selva, hasta nuestra Amazonía, con técnicas de la escuela vieja, ¿no? En estas épocas también se necesita bastante tecnología moderna y profesionales también con una escuela nueva, que comencemos a valorar también en nuestro país la especialización, ¿no? Y esto se logra también pues con mucha participación, digamos, de decisiones políticas, ¿no? Para poder, por ejemplo, impulsar la investigación y desarrollo. Un país no se logra desarrollar si no invierte en investigación y desarrollo, ¿no? Y para eso existe la infraestructura, existe sobra y recontrasobra el talento humano, el talento que está en nuestras universidades, sobre todo públicas, esas que están también eh, ubicadas en tantas regiones de nuestro país, no solo en Lima. Entonces uno tiene que rescatar y destacar también el profesionalismo y esas ganas de trabajar, ese sacrificio que a veces tienen nuestros docentes en universidades
que están en diversos puntos de la región. Muy importante lo que acabas de destacar, ¿no? Esa vocación de, digamos, de empezar primero con como la vieja escuela, a tratar siempre de estar prestos a solucionar cualquier tipo de problema, pero y con investigación y desarrollo y nuevas tecnologías, comenzar también un proceso de especialización, ¿no? En pro de, digamos, del desarrollo de algunas ciertas facetas de nuestra ingeniería que necesitamos y también para poder continuar con nuestra tecnología peruana, llevar adelante las infraestructuras que también se necesitan. Eh, Edwin, en aras un poco del tiempo y queriendo aprovechar siempre tu valiosa experiencia, ¿no? Yo tengo otra pregunta para ti. Eh, Porque estos jóvenes profesionales tienen desafíos, ¿no? Y desafíos hay en el mundo, ¿no? Muchos, pero uno de los más importantes es tener trabajo, es la empleabilidad. A veces desde la academia, con los chicos de la universidad, preocupados ellos, algunos que se fueron a estudiar al exterior porque ya pensaban que para los especialistas o las carreras de hidrocarburos, por ejemplo, el mundo se les acabó con el tema de la transición energética y este giro hacia las energías renovables, pero resulta que es como tú mencionaste también, una reinvención, ¿no? De reinventarnos en, digamos, especialidades que ahora hay que volverlas a estudiar, hay que ser responsables con ello, ¿no? Pero hay desafíos en pro de la empleabilidad. Las nuevas tecnologías traen muchas posibilidades de empleabilidad, pero lo que yo noto es que los jóvenes en estos tiempos como que están eh, esperando un golpe de suerte para tal vez engancharse en alguna oportunidad, efectivamente, sí, pero esas no van a llegar sin esfuerzo, sin perseverancia, sin estudiar, ¿no es cierto? Y sin ser responsables porque ahora más que nunca hay mucha más competencia y que no solamente las competencias las vamos a tener en territorio nacional, sino que si queremos desarrollar por ejemplo, un trabajo virtual, la competencia también está de nuestros vecinos de países que están en la región o tal vez muchas de unas latitudes mucho más allá. Entonces, ¿cuál es tu visión respecto a ese tema, estimado Edwin? Gracias por la pregunta. Voy a tocar dos temas muy importantes para ser corto. Primero, la empleabilidad crece cuando una persona es más atractiva para una empresa. Y es más atractiva para una empresa cuando revisa los perfiles que esta empresa solicita, ¿correcto? En lo particular, cuando ingresé a Edelnor, yo ya tenía experiencia en mantenimiento de tableros, la parte técnica, y cuando hubo la entrevista con hasta el gerente, porque fueron 7 evaluaciones, preguntaron mucho de el tema de habilidades duras y habilidades blandas. Y gracias efectivamente a una preparación es que pude responder todas, ¿no? Ahora, esa es una parte. Hay un dicho que dice, el mejor acto de amor propio es estudiar y prepararse para el futuro. Y lo que usted ha comentado sobre la suerte es muy importante porque marca un hito. ¿Qué diferencia es en tener suerte y tener éxito? Tener suerte es estar predispuesto a lo que eh, una asignación aleatoria nos pueda tocar. Quien Un uno, random. un random, cuando uno no sabe lo que quiere, que no se sorprenda cuando le llegue lo que le llegue. Pero cuando uno estudia, se enfoca en lo que uno desea hacer y desarrollar, ya la suerte se transforma en un éxito. Entonces, el mejor acto de amor propio es prepararse para el futuro y no dejar de prepararse. Una persona que me ayudó bastante a ser profesional, un amigo mío, Alejandro Cabrera Mauriz, que falleció en pandemia, me decía, cuando estés triste, estudia. Cuando estés feliz, estudia. Cuando estés aburrido, estudia, pero nunca dejes de estudiar. Eso me dijo y de verdad desde ese entonces no he dejado de estudiar porque me relaja, me distrae, me entretiene y sigo avanzando. Y eso en lo particular, cuando voy a cualquier reunión, primero,
tengo tema de conversación para no aburrirme. Segundo, cuando estamos en una reunión similar a la que estamos ahora, tenemos pues un panorama holístico que nos permite tocar distintas matices, distintas realidades y al menos aportar, sumar en ello. Esa es por primera parte. Y la segunda parte, uno de los ejemplos más importantes que quiero comentar. ¿Se acuerda usted qué hicieron los japoneses cuando trajeron los carros americanos? Los piratearon, los mejoraron y los vendieron, ¿cierto? Claro, Entonces, ¿qué tenemos ahí como un ejemplo? Tenemos, el mejor ejemplo es saber lo que queremos y marcar un delta, sumarle un plus para diferenciarnos de otros profesionales y así elevar nuestro nivel de empleabilidad. Entonces, justamente ahora, por ejemplo, en lo particular también yo me desempeño dictando clases sobre mantenimiento, red de distribución, fiscalización, entre otros, pero también han aparecido otros cursos. La diferencia en lo particular es que yo le doy desde el punto de vista del contratista, de la concesionaria y del ente fiscalizador. Entonces, hay uno que tiene que siempre dar ese plus, ese delta, para poder seguir avanzando y poder justamente tener una alta empleabilidad. claro, yo creo Así que es. las oportunidades están siempre a la mano. Eh, Hay que estar preparados, ¿no? Siempre hay que estar preparados. Hay que lograr un espacio también para muchas otras actividades porque en la vida hay, digamos, muchos tipos de posibilidades para desarrollar los distintos yo que tenemos, ¿no? Un yo social, un yo familiar, un yo, digamos, laboral, un yo de persona en primera persona. Y, como tú mismo antes lo dijiste, ¿no? El gran amor propio que puede uno tener empieza en uno y qué bien que que muchos puedan haber encontrado ese yo y parece que una de ellas, de esas personas eres tú. Y te felicito por ello, ¿no? Y qué gusto de saber que frente a cualquier vicisitud de la vida tenemos ese espaldarazo de fe, de fuerza, ¿no? Que seguramente se ha heredado, pues, incluso también de la familia, ¿no? Y de tal vez de los buenos personajes que uno, digamos, ha logrado palpar en el día a día, en lo cotidiano de esta nuestra vida. Gracias, Edwin. Mira, interesante toda esta conversación, pero también el tiempo es tirano en esto de los programas, ¿no? Porque si no, digamos, no habría tiempo de finalización frente a las cosas tan interesantes que podemos seguir conversando. Y finalmente, estimado Edwin, los ingenieros jóvenes, ¿no? En estos tiempos se encuentran alineados con las necesidades del desarrollo del país. Yo creo que personas que sí se han logrado destacar, se han preparado, eh, son, digamos, las personas top en estos momentos y a las que hay que darles oportunidad, siempre en todos los espacios. Pero hay jóvenes que, digamos, todavía necesitan un poco de encaminamiento, ¿no? De todas maneras. Entonces, y eso se logra, obviamente, desde casa, ¿no? Con la formación de casa, lo has comentado también, con esos valores, la integridad que se debe forjar y que debe permanecer también en nuestros respectivos centros de estudio, ¿no? En nuestras queridas almas mater. Y entonces, yo pienso que también hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? O sea, en realidad, a veces hay un desfase entre las necesidades que se necesitan para el país. Y yo creo que hay que trabajar conjuntamente ahí, todos los que sumamos, los que podemos sumar para mejorar los sílabos, para mejorar la posibilidad de incorporar con mayor énfasis las habilidades blandas en la currícula. Debemos esforzarnos también porque tal vez a lo mejor hay una necesidad de conocer mejor al país y eso se lo conoce a partir, por ejemplo, de un planeamiento, de planificación y aspectos que pueden estar vinculados en el pregrado, en el posgrado, etcétera, etcétera. Pero la formación universitaria, digamos, está a la medida de las necesidades del desarrollo de nuestro querido Perú. ¿Qué opinas? Y con eso yo después de ello también te
pido un cierre con broche de oro como para poder también ya, digamos, cerrar el programa y despedirnos de esta querida audiencia que seguramente se va a ir incrementando cada día más. Bien, qué buena pregunta. Ahí hay algo muy importante que mencionó al inicio, era sobre aquellos profesionales que estarían en concordante a las necesidades actuales de nuestro país. Si uno quiere estar concordante o guardar relación, o es decir, prepararse para poder sumar a los distintos extremos del desarrollo de nuestro país, tenemos dos hasta tres tipos de perfiles, ¿no? De los profesionales. Aquellos que, primero para empezar, el ser humano siempre sufre, ¿no? O una de dos, o sufre para privarse de ciertas cosas y sufre por la disciplina para alcanzar el éxito, como hay el otro extremo, que sufre por el hecho de aprender de los errores, demora un poco más, pero sigue con su fin para llegar al éxito. Entonces el ser humano de todas maneras va a sufrir. Pero tenemos entonces en ese sentido dos perfiles grandes. El perfil del estudiante que viene bien reforzado de casa, que tiene una estructura en el hogar, que lo, que lo ha tratado, que lo ha consolidado emocionalmente y lo ha preparado para que se enfoque en rendir y dar lo mejor de sí, como aquel también que viene con heridas emocionales, que está esperando una chispa, que justamente es el papel fundamental del catedrático, de aquella persona que cuando uno entra al salón es distinto solamente ver, abrir el libro y empezar, que es distinto, por ejemplo, ser como un gerente y empezar a observar sus alumnados y verificar cómo se encuentran y en base a ello gestionar las emociones y mejorar el ambiente. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, algún Steve Jobs, algún, por ejemplo, eh, un genio que está en un aula, pero que lamentablemente en ese momento tiene una sombrita, una nube ploma en la cabeza. Nuestra función como catedrático, como docente, es mejorar el ambiente con la finalidad de que éste pueda desarrollar toda su potencial, en pregrado, en posgrado. Y esa es una labor muy importante que pocos profesionales como usted lo tienen, ¿no? Yo he visto profesionales tanto como yo he estado estudiando en la Universidad del Callao, en TECSUP, en la UTP, en otros sitios, también en San Marcos, en unas especialidades, y también he tenido la oportunidad de estudiar en la Católica y en ESAN, y es distinto los matices. Por ejemplo, el profesor Morris en ESAN tiene una forma Ujú. distinta de llevar a sus alumnos. Usted lo conoce, a Edward Morris, si no me equivoco. Claro, él es el Él que tiene es una- el tecnólogo, ¿no? De SAN. Él conoce mucho de tecnología de la información. Exacto, y él tiene una forma muy distinta de llevar la clase. Él lo que hace es, se pasea por todo el aula, sus diapositivas no tienen nada de concepto, solamente tienen palabras clave que él empieza a desarrollar y a envolver al alumnado, que es distinto cuando uno va a la universidad y está pues la diapositiva pegada, pues, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que juega un papel muy importante el hecho de poder manejar al auditorio y comprometerlo, compenetrarlo con el asunto, ¿no? Que se está tocando. Claro, Entonces, hay una gran responsabilidad también de los exacto, docentes, pues, ¿no? Porque tienen que prepararse, tienen que motivar a los alumnos, tienen que hacer sentir la carrera en ellos. A veces es complicado porque son también emociones humanas las que se mezclan en esa tarea titánica, pero se puede lograr, se logra sí, y qué bien que haya, digamos, catedráticos de esa altura que, digamos, desarrollen una vocación de servicio también, es importante. así es, así es. Y sí, pues como una vez también lo escuché de un gran amigo mío que me dijo, bueno, Edwin, si tú quieres tener educación de calidad, tienes que invertir un poco más, ¿no? Y es cierto, pues también porque en lo particular, tanto como usted como yo, que hemos venido de abajo, que hemos crecido poco a poco, hemos tenido que invertir lo que hemos podido en la educación que hemos tenido, ¿no? Y las oportunidades que nos ha dado la vida, las hemos aprovechado en seguir ciertos estudios, ¿no? En lo particular, yo agradezco bastante a la empresa en él bueno, como agradecimiento por aportes que hice, la empresa me regaló esos estudios de especialización en ESAN y en la Pacífico. En ESAN estudié gestión de proyectos y en la Pacífico lo que es Design Thinking, ¿no? Que es innovación. Y entonces eso ayuda bastante pues en la formación y obviamente en el ahorro. Pero más allá de eso, y hay un punto muy importante
que es importante, importantísimo a ti, joven estudiante que estás viendo este video, que has esperado encontrar tal vez una motivación en este espacio de mucha energía. Te doy un tip. Actualmente Google está contratando y no está contratando a profesionales, está contratando a apasionados que desarrollan y se han vuelto expertos en los determinados temas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay PMIs, PMBOK que han hecho estudios en Google, que han tenido certificaciones y están trabajando para ellos. Entonces, no, en algunas oportunidades hay personas que obviamente no tienen las facilidades de poder estudiar una carrera, pero han tenido la oportunidad de tener una laptop, un celular, una conexión a internet y empezar a capacitarte con programas del Estado, con videotutorial de YouTube, entre otros. Es decir, hoy por hoy, en 2024, tenemos la oportunidad de poder conseguir distintas capacitaciones que están en internet. En el año 2000, 2002, año 2000 nada más, uno tenía que ir en Lima. Yo vivía en Cono, en San Juan de Lurigancho, tenía que irme hasta Wilson a entrar a una cabina de internet donde la media hora estaba 4 soles y el Sí, internet era lentísimo. Entonces, hay que ser consciente de las cosas que hoy por hoy ah, tenemos, ¿no? Antes no teníamos un smartphone, antes teníamos pues un celular polifónico y no nos ayudaba en nada. Entonces, hay algo muy importante, un dicho que dice, aprovecha quién eres y dónde estás. Tienes muchas oportunidades que te puedes generar de acuerdo a tus espacios y eso va mucho con el tema de la disciplina. Así es, mi estimado ingeniero Roberto Tamayo. Espero de repente, bueno, el tema es muy amplio, ¿no? Que tocar. hay tantas cosas que podemos tratar. Yo te agradezco, el equipo de Con Mucha Energía te agradece en esta primera entrega. Digamos que es muy importante para todos nosotros porque nos da esa energía que necesitamos para seguir continuando. Conocemos de tus valiosos aportes y de tus consideraciones más allá de lo académico y de lo profesional. Eres una persona muy humana y también muy letrada, ¿no? Y eso es lo que tratamos de impulsar, es una de las cosas que vamos a tener como desafíos, como objetivos en este programa, ¿no? Llegar a la gente joven, no solamente a los ingenieros jóvenes, sino también a aquel técnico, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hace poco he sido testigo de lo importante que es tener un carácter muy, ¿qué le puedo decir?, sólido para poder, por ejemplo, eh, tener no es una aventura, porque es una profesión también, yo creo, de estos que le llaman pintores de gran altura. He conocido a dos chicos interesantes, muy interesantes, que tienen la habilidad de colgarse de unos andenes, ¿no? Y de unos estrobos para subir edificios y escalar edificios de 15, 20 pisos y no tener miedos a las alturas. Entonces tienen que tener un carácter así a prueba de balas, ¿no? Entonces imagínate teniéndote a ti así con esa mucha energía, vamos a pasar seguramente a lograr, por ejemplo, conocer a personas como nosotros, ¿no? A personas como nosotros, gente común, gente que quiere al país también, ¿no? Y que queremos impulsar, digamos, a esa gran masa de gente de a bien, ¿no? A gente que quiere lo mejor para su país y que no necesariamente están teniendo las oportunidades de poder ellos, ¿no?, lograr tener una voz, ¿no?, en esta necesaria carrera hacia, digamos, poder tomar también decisiones para nuestro país, ¿no? Y por eso es que queremos convocar a esa gran masa, no solamente de jóvenes, sino también de viejas glorias, en general, a todas las personas como nosotros, a todas esas personas que quieren a un país mejor y seguramente que va a imprimir mucha energía así como lo has impreso tú, estimado Edwin, en este programa, primer programa de lanzamiento. Muy amable, Edwin. Muchas gracias a nuestra audiencia, muchas gracias a todos los que han hecho posible el lanzamiento de este primer programa, ¿no? Y los invitamos a las siguientes ediciones con mucha energía.
a las siguientes ediciones que se van a poder desarrollar también ya no solamente de manera virtual y a lo mejor, Dios mediante, de manera presencial. Muchas gracias, Edwin, muchas gracias al equipo, a toda la audiencia, siempre un fuerte abrazo con mucha energía. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Edwin. Hasta la próxima.